Si queremos ir al cielo, necesitamos una transformación total. La necesitamos individual y como iglesia. Y ha venido el tiempo para hablar de estas cosas, porque se nos dice que el testimonio directo va a causar el zarandeo. Amazing Discovery y el pastor Walter Veit presentan Transformación Total. Tendremos que experimentar una transformación total. 1888, en las fronteras de Canaán. Me alegro ver que habéis venido todos otra vez. Me ha costado mucho reunir tanta gente. Y creo que tengo que esforzarme más. Vamos a hablar sobre 1888. Yo no voy a hablar como los demás sobre este tema, porque no quiero ser polémico sobre doctrinas específicas y sobre qué es bueno y qué no es bueno hacer, y si voy a ser salvo, si comprendo bien esta doctrina o la otra. Porque creo que nadie será salvo por comprender correcto alguna doctrina. Esto no os va a salvar. Aún existen diferencias de opinión respecto a la composición exacta de una doctrina. No creo que esto es tan crucial, pero el mensaje amplio de 1888, esto sí que es importante, este es muy importante. ¿Qué ha pasado en 1888 y por qué he titulado esta presentación En las fronteras del Canaán? Quiero recordaros nuestro texto porque trata de lo que hablamos, de transformación. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente. Hemos sido tan programados a pensar en un cierto modo que realmente se necesita un milagro para cambiar este modo de pensar, para que probemos cuál es la perfecta voluntad de Dios. Discernimiento, de esto se trata. Fue dirigida mi atención al pasado, al antiguo Israel. Solo 2 de los adultos del vasto ejército que salió de Egipto entraron en la tierra de Canaán. Los cuerpos muertos de los demás quedaron desparramados por el desierto debido a sus transgresiones. El Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría. Esto es serio. Se adoran muchos ídolos, aún entre los profesos guardadores del sábado. Dios encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría, porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, su maldición recaería sobre ellos. Mientras que si lo amaban con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fortaleza, los bendeciría abundantemente en sus cestos y graneros y quitaría la enfermedad de en medio de ellos. ¿Os habéis dado cuenta que no parece que tenemos muchos talentos en la iglesia adventista? Si hablamos de mega curaciones y cosas similares, ¿cuáles son las lecciones de la experiencia de los hijos de Israel? La iglesia moderna repite la historia del antiguo Israel. Las pruebas de los hijos de Israel y su actitud justo antes de la primera venida de Cristo ilustra la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. Me gusta cuando Juan Bautista dice, no penséis dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. Algunos entre nosotros piensan en la salvación por denominación, pero esto no existe. Ni salvación por la genealogía.
Hay que tener una relación personal. Las trampas de Satanás están preparadas para nosotros tan ciertamente como lo fueron para los hijos de Israel justo antes de su entrada en la tierra de Canaán. Nosotros repetimos la historia de esta gente. Una y otra vez repite, ¿sabéis? Si no fuera por el espíritu de la profecía, yo tendría problemas en presentar estas series. Su historia debería ser una solemne advertencia para nosotros. No debemos esperar que cuando el Señor da luz a su pueblo, Satanás se quedará tranquilo y sin hacer ningún esfuerzo para impedir que esta luz sea recibida. Vamos a tener cuidado, no rechazar la luz que el Señor envía solo porque viene de un modo que a nosotros no nos gusta. Si alguien no ve y no acepta la luz, que no se ponga en el camino de los demás. Amonestaciones interesantes. Al cielo y a la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte. Ella cita la Biblia, vosotros conocéis estos versículos. Maravilloso. Este canto no fue histórico, sino profético. Mientras contaba los maravillosos tratos de Dios con su pueblo en el pasado, también anunciaba los grandes acontecimientos del futuro, la victoria final de los fieles cuando Cristo venga por segunda vez en poder y gloria. Estas cosas son registradas para nosotros, tienen que ver con nosotros y nosotros tenemos que ponerlos en práctica. Para mí, Kadesh Barnea se convirtió en una parte muy interesante de la tipología. ¿Qué cosa más increíble pasó ahí? Y no una, sino dos veces. Nos gusta repetir los errores. Deuteronomio 1:2. Son 11 días de viaje desde Horeb por el camino de Monte Seir hasta Kadesh Barnea. Deuteronomio 1:5. Desde este lado de Jordán, en tierra de Moab, comenzó Moisés a declarar esta ley diciendo: El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: bastante tiempo habéis estado en este monte. Marchaos de este monte, habéis habitado bastante en este monte. Por cierto, ¿qué se dio en el monte? La ley. Volveos e id al monte de Amorreo y a todas sus comarcas, en el llano, en el monte, en los valles, en el sur, en la costa del mar, etcétera, etcétera, hasta el gran río Éufrates. Mirad, yo he puesto la tierra delante de vosotros. Entrad y poseed la tierra, que el Señor juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su simiente después de ellos. Entrad y poseedla. Ya os habéis quedado bastante aquí. A medida que avanzaban, el camino se hizo más difícil. Iban por barrancos pedregosos y terrenos estériles. ¿Tenéis la imagen? Alrededor de ellos estaba el gran desierto. ¿Sabéis? Yo también estuve muy feliz cuando me he bautizado. Ahora empezaba la vida, ¿no? Y a partir de ahora todo debería ser maravilloso. No. Ahora es cuando empieza la pesadilla. Era todo barranco pedregoso, terreno estéril. Alrededor de ellos estaba el gran desierto, una tierra desierta y despoblada, por tierra ciega de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni habitó en ella hombre alguno. Jeremías 2:6. Horroroso. Los desfiladeros rocosos lejos y cerca estaban llenos de hombres, mujeres, niños, carros y largas filas de manadas. El progreso de la marcha era muy lento y trabajoso. Después de haber estado parada por tanto tiempo, la gente no estaba preparada a soportar los peligros y las incomodidades del camino. Estos somos nosotros. Somos nosotros. Después de 3 días de viaje, solo 3 días, y se les saltaron las chispas. Y estas se originaron entre la multitud mixta. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Muchos de los cuales no estaban totalmente unidos con Israel y estaban siempre mirando para alguna causa de censura. Los quejosos no estaban contentos con la dirección de marcha. Sí, pero hay un pilar ahí delante. Sí, pero el pilar ese creo que anda perdido por ahí. Y continuamente encontraban faltas en la forma en que Moisés les llevaba. Aquí es donde empieza la música tipológica.
a pesar de que sabían muy bien que él, al igual que ellos, estaba siguiendo la nube de guía. La insatisfacción es contagiosa y se extendió rápidamente en el campamento. He aprendido a tratar algunas cosas en mi vida. Muchas veces la gente viene para quejarse de alguna u otra cosa o de alguna persona. Cuando se quejan de alguna persona en particular, y si la persona está por ahí, le llamo y digo, oye, ¿puedes repetir lo que acabas de decir? ¡Oh! Y así se acaba el problema y nunca vuelve a ocurrir. La reforma sanitaria. Otra vez empezaron a pedir carne para comer. Aunque se les daba abundantemente maná, no eran satisfechos. Ante su esclavitud en Egipto, los israelitas se habían visto obligados a sustentarse con una alimentación común y sencilla. Pero su apetito acusado por las privaciones y el trabajo rudo la encontraba sabrosa. Te acostumbras con ella. Muchos de los egipcios que estaban ahora entre ellos estaban acostumbrados a un régimen de lujo. Sí. He pertenecido a un grupo llamado Smulpap-Gilde, compuesto de profesores sofisticados que preparan todo tipo de comida distinta. Menús especiales e íbamos de casa en casa los fines de semana, comiendo todas estas cosas lujosas, inmundas y lamiéndonos los dedos. Estos fueron los primeros en quejarse. Cuando estaba por darles maná, un poco antes de que llegara Israel a Sinai, Dios le concedió carne en respuesta a sus clamores, pero se le suministró por solo un día. Hablaremos sobre eso más tarde. Luego empezaron a quejarse Miriam y Aarón. Esto es fascinante. ¿A quién representan ellos? A los sacerdotes, ¿no? Ellos empezaron a quejarse, pero en nuestros días esto no pasa, ¿no? Contra Moisés y criticar su matrimonio, y Miriam hizo lepra. ¿No nos quejamos nosotros aún más contra nuestro Moisés antitípico? No hay sacerdotes y levitas quejándose de cosas. Cuando Séfora se reunió con su marido en el desierto, vio que las cargas que llevaba estaban agotando sus fuerzas y comunicó sus temores a Yetro, quien sugirió que se tomasen medidas para aliviarle. ¿Cómo se atrevió a consultar con otros? Eso no puede ser. Así empezó la antipatía de Miriam hacia Séfora. Herida por el supuesto desdén infligido a ella y a Aarón y considerado a la esposa de Moisés como causante de la situación, concluyó que la influencia de ella le había impedido a Moisés que los consultara como lo había hecho antes. Si Aarón se hubiese mantenido firme de parte de lo recto, habría impedido el mal. Pero en vez de mostrar a Miriam lo pecaminoso de su conducta, simpatizó con ella. Prestó oído a sus quejas y así llegó a participar de sus celos. Bueno, conocemos la historia. María fue castigada, el orgullo de ambos humillado hasta el polvo, y Miriam quedó leprosa. Sin embargo, ella fue excluida del campo durante 7 días y luego se curó debido a las oraciones de Moisés. Ahora notad esto, tan solo cuando quedó desterrada del campamento, volvió el símbolo del favor de Dios a posarse sobre el tabernáculo. Ahora, ella no era cualquiera, no era profeta. Aunque era una persona de nivel muy elevado en la iglesia, aún ella tuvo que ser desterrada antes que vuelva el favor de Dios. Es una idea interesante para nuestro tiempo. Y todo el campamento tuvo que esperar por eso. Así que un campamento entero puede ser retrasado por ¿cuántas personas? Por una. Por una. Deuteronomio dice, y habiendo salido de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como el Señor nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Mira, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti. Sube y poséela. Como el Señor, Dios de tu Padre, te ha dicho, no temas ni desmayes. Ve y poséela.
¿Ha dicho el Señor, ve y lucha? ¿O ve y haz la guerra? No, solo dijo, ve y poséela. Y os acercasteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y nos traigan de vuelta razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. No tuvieron tal instrucciones, pero ellos pensaron que es buena idea y enviaron 12 espías. Y empezaron a decir, los espías empezaron a decir cuando volvieron, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y ellos lo llevaban entre los dos. Nunca he pensado que este es cierto, hasta que un día en África he visto un racimo de uvas así de grande. Un ramo solo. Así que creo que es verdad. Hace unos 2000 años es bastante posible. El pueblo se entusiasmó, ansiaba obedecer la voz del Señor y marchar de inmediato. Pero, uy, qué palabra más horrible. Después de describir la hermosura y la fertilidad de la tierra, todos los espías menos 2 de ellos explicaron ampliamente las dificultades y los peligros que arrostraría a Israel si emprendía la conquista de Canaán. Enumeraron las naciones poderosas, las ciudades serán muy grandes y amuralladas, el pueblo que vivía allí era muy fuerte, sería imposible vencerlo. Habían visto los gigantes de Anac. Y luego la esperanza y el ánimo se cambiaron en cobarde desesperación. Allí estaban todos los gigantes. Dios dijo, marchaos, pero ellos miraron a todos los obstáculos y dieron un informe mal. Pero el pueblo que habita en aquella tierra, ¿cuántos espías dieron buen informe? 2. Pero el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades fortificadas y muy grandes, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en la tierra del sur, y el Eteo, y el Ebuseo, y el Amorreo habitan en las montañas, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo, subamos de una vez y poseámosla, porque somos capaces de hacerlo. Esto me gustó bastante. Así que dijeron, tienes razón, Caleb. Lo sentimos haber sido tontos. No. Pero, otra palabra horrible. Pero los hombres que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y trajeron un informe mal a los hijos de Israel sobre la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde hemos pasado para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como saltamontes, y así les parecíamos a ellos. 1888. Todos los gigantes habían empezado en 1844. Marxismo, comunismo, existencialismo, lo tuvimos todos ahí puestos. Todos los gigantes que nos acosaron, evolucionismo, todos los ismos de este mundo, espiritismo, todos empezaron entonces. Seguro que no podemos vencerlos. Estos gigantes nos van a conquistar. Por lo tanto, tememos a los gigantes. He participado una vez en un comité de Kadesh Barnea de la iglesia. He sido invitado. Hay unos cuantos por allí. He sido invitado en una ciudad de Sudáfrica para hacer unas presentaciones a la gente que había. En realidad había un grupo de 200 personas que guardaban el sábado, pero no hacían parte de la iglesia adventista. Me invitaron para tener estas presentaciones. Es increíble porque no eran adventistas. Y cuando he empezado a presentar con suavidad, ellos me pararon y me dijeron, no queremos estas cosas cariñosas, queremos saber quién es el anticristo, la marca de la bestia, por qué guardas el sábado, queremos saber todo eso. Y he presentado estas lecciones y ha sido estupendo. Luego he venido a mi iglesia en el sábado
Y me he sentado en mi propia iglesia, donde el joven pastor subió al púlpito y empezó a predicar y dijo, todo lo que tenemos que hacer es predicar el amor de Jesús. No tengo ningún problema con eso, me gusta el amor de Jesús. Porque los poderes de este mundo son mucho más inteligentes que nosotros y nosotros no tenemos ninguna posibilidad de competir con ellos. Y no tenemos otras evidencias que el amor de Jesús, y esto tenemos que predicar. Tomemos por ejemplo la evolución. Todas las mentes brillantes del mundo, todos los gigantes de Amalek creen en la evolución. No podemos competir con ellos. No sé cómo en Sudáfrica, él no me conocía, pero todos los demás sabían que yo estoy sentado ahí. Y dijo, no tenemos ninguna posibilidad contra ellos. Lo único que podemos hacer es predicar el amor de Jesús. No tenemos contraargumentos, sus muros son fortificados, son tan fuertes, no tenemos ninguna esperanza, no podemos vencerlos. Y yo negaba con mi cabeza, he mirado a mi esposa sin decir nada, solo estaba negando con la cabeza y me vio. Y me dijo, hey tú que estás meneando la cabeza. Ni sabes lo que piensas ni qué dices, no tenemos nada contra estos evolucionistas. No puedes comprender y basta. Y continuó su sermón. Fue una interesante reunión tipo Kadesh Barnea. De todo modo, desearía decirle, perdóname, ¿quién es este gigante llamado evolución, este filisteo y circunciso? Todo lo que necesitas es una piedra para raerle de sobre la faz de la tierra y cortarle la cabeza con su propia espada. ¿Tienes miedo para ir en contra de los gigantes? Así pasó en 1888 y la evolución apenas estaba a su inicio. Pero, ¿qué tal ahora? ¿Ha crecido? ¿Ha fortificado la ciudad? ¿Ha fortificado sus muros? ¿Ha entrado en las cámaras legislativas del mundo? ¿En la legislación? ¿Sí o no? ¿Es parte de la enseñanza universitaria? ¿Tienen que ser tus hijos víctimas de la mentira? ¿Que Dios es un mentiroso que no creó en 6 días? ¿Quién es este incircunciso filisteo? ¿Correcto? ¿Qué necesitamos? Necesitamos un par de Caleb hoy. Necesitamos un par de Caleb porque esta actitud la podemos aplicar a todos los ismos hoy. Ecumenismo. Este es el único modo de llegar a la gente. Tenemos que enseñarles el amor que hay en nosotros y cómo guardar el sábado. Hola, te van a matar por la espalda. Ellos no se van a rendir, son los gigantes de Amalek, y el único modo de conquistarlos es decir, ¿quién es este incircunciso filisteo que se pone en el camino del ejército de Dios viviente? No hay margen para el compromiso en ninguna de estas historias. ¿Qué pasa? Somos como saltamontes delante de ellos. No tenemos ninguna posibilidad. ¿Qué es esto? Esto es absoluta falta de fe. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y toda la congregación les dijo, mejor hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, mejor hubiésemos muerto en este desierto. Incluso cogieron piedras para apedrearlos. Y decían el uno al otro, hagámonos un capitán y volvámonos a Egipto. Nosotros no haríamos eso, ¿no? No, nosotros no. Estuve en una de nuestras grandes universidades. Y había 2 departamentos. Uno trataba con geología y temas como eso. Y el otro era un departamento oficial. He entrado en uno, me abrazaron, hola, ¿qué tal?
Tenemos la misma fe y nosotros creemos que Dios ha creado y todas las maravillosas cosas. Y pensaba que estoy en el cielo. Y luego, muy cerca, como es esa puerta, he entrado en el otro departamento. He entrado ahí y uno de los líderes me habló y me dijo, eres una vergüenza. ¿Qué crees tú que haces? Hablando contra todas estas cosas como evolución y poniéndonos en ridículos frente de los gigantes de estas naciones que nos rodean. La forma de hacerlo es alcanzarlos haciendo amistad con ellos y predicando lo que ellos predican. Así se hace. Es increíble. El mismo lugar, la misma institución, dos departamentos de salud. Uno es de salud pública y el otro es de medicina normal. He entrado en el de medicina pública. Hola, ¿qué tal? Vamos a orar juntos. Oh, qué maravilloso. Traer este mensaje de salud a la gente, de dejar de comer carne y productos lácteos y uno y otro, sería extraordinario. Entras por la otra puerta y ellos te dicen, "Oh, tú que provocas solo problemas en Israel, por tu culpa van a morir millones. Tú haces ridículos para nuestros científicos." En el mismo sitio. Muy grande institución de enseñanza. Muy interesante. Así que tenemos la misma actitud hoy como ellos tenían entonces. Pero la buena noticia es que siempre existe un Caleb y un Joshua. ¿Cuál era la proporción? 10-2. ¿Por qué sería hoy mejor que entonces? Así que no seáis muy desanimados. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, y Jehová se agradará de nosotros. Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará. ¿Sabéis lo que me gusta a Caleb? Tenía 86 años y dijo, dame esta espada que me voy a darle una paliza a estos chicos grandes. Y así hizo, un viejo. Cuidado con estos viejos adventistas con las grandes espadas. Solo no seáis rebeldes contra el Señor. Estuve en una reunión en Kadesh Barnea una vez. Os voy a contar unas historias, ¿por qué no? Porque esta es la realidad. No digo estas historias para hacer ridículo de alguien o... Solo intento presentar las paralelas, porque estamos en el mismo barco. Y había una persona que hacía compromisos. No quería decir ni la cronología corta, no quería decir ni billones de años. Así que dijo millones de años. Millones. Así que le dije, una persona erudita, no hablo de personas debajo, sino de los de arriba. Le dije, ¿por qué haces esto? Porque el mundo científico nunca aceptará tus millones de años. Ellos hablan de billones de años. Ellos piensan que eres patético con tus millones. Y si no quieres ir por el camino que Dios te enseña, ¿por qué te estás comprometiendo con estos? Tú prácticamente estás sentado entre dos sillas. No eres aceptado por lo que dice Dios y no eres aceptado por lo que dice el mundo científico. Estás en el medio. Haz una elección, en la derecha o en la izquierda. ¿Por qué estás en el medio? No fue muy encantado conmigo.
Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará. Solo no seáis rebeldes contra el Señor. Entonces toda la congregación habló de apedrearlos con piedras. Os van a apedrear, os van a apedrear, os van a eliminar. Van a decir, ese hombre que está hablando en el canal de Esperanza dice que ha sido creado en 6 días. No podemos permitir ser ridiculizados de esta forma. Y los hombres que Moisés envió a reconocer la tierra, que volvieron e hicieron murmurar contra él a toda congregación, desacreditando aquel país, aquellos hombres que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante del Señor. Así que, hermanos líderes que estáis por ahí, por favor, ¿por qué moriréis? Oh casa de Israel. Volveos, volveos de vuestros malos caminos para vivir. No vais a ser mejor vistos en los ojos del mundo haciendo compromisos, temiendo sus fortificaciones. Aunque sus muros son como los muros de Jericó, solo hace falta un sonido de trompeta y se van a caer. ¿Cierto? ¿Por qué los americanos en general no creen en la evolución? A pesar de la más grande propaganda que alguna vez se hizo en la historia de la humanidad, ellos no creen. ¿Son estúpidos o es otra cosa? Salmo 106. Ellos despreciaron la tierra deseada, no creyeron su palabra, murmuraron en sus tiendas, no obedecieron la voz del Señor. ¿Lo mismo pasa hoy, sí o no? Pasa exactamente lo mismo. Así que el Señor dice, muy bien, os voy a dar lo que queréis. O mejor hubiéramos muerto ahí en el desierto. Así que murieron en el desierto. Y lo mismo pasa a la iglesia adventista del séptimo día. 40 días espiaron la tierra, 40 años tenían que vagar en el desierto hasta que aquella generación moría. Y vuestros hijos andarán vagando en el desierto 40 años y llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Según el número de los días que explorasteis la tierra, es decir, 40 días por cada día un año, así llevaréis la pena de vuestras iniquidades 40 años y conoceréis el incumplimiento de mi promesa. Mi rotura de la promesa. Dios rompió su promesa. Fascinante. Revocar la promesa. Alterando los propósitos. Alejamiento. Fue el propósito de Dios conducirlos directamente en la tierra prometida y eliminar sus enemigos mediante avispas. No tenían que luchar ellos. Creedme, una pequeña avispa puede cazar un gigante. ¿Me creéis? Así es. Un día estaba arreglando el grifo de una tubería y cuando lo he abierto, dentro había un nido de avispas. En mi vida no he corrido tan rápido. Yo enviaré avispas delante de ti que echarán fuera al Heveo, al Cananeo, al Eteo de delante de ti. Pero ellos no le creyeron. Dios no usa las cosas grandes para esparcir a la gente, sino las cosas pequeñas. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra el Señor, iremos a luchar. ¿Dijo Dios ir a luchar? No. Conforme a todo lo que el Señor nuestro Dios nos ha mandado, y os armasteis cada uno de sus armas de guerra y os apercibisteis para subir al monte. Y el Señor me dijo, diles, no subáis ni peleéis, porque no estoy entre vosotros, para que no seáis vencidos. Así que eran tan cegados, dice Patriarcas y Profetas, el Señor nunca les comandó subir para luchar. No fue su propósito que obtuvieran posesión de la tierra por la guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos. Es interesante cómo funciona eso. He sido provocado miles de veces o más. Participar en debates en radio, en televisión, en temas de salud, de evolución o alguna de estas, muchas veces. He rechazado categórico los debates. ¿Por qué? Porque en un debate gana el que grita más. No gana necesariamente la verdad.
He dicho, no, yo me voy a exponer mi caso, tú te expones tu opinión y la gente toma sus decisiones y ya está. Me engañaron, me engañaron. Me invitaron en una emisora grande de radio. Había todo tipo de personas influentes ahí, pero yo no sabía que la oposición está ahí. Intentaron menospreciarme, machacarme. Ha sido increíble. Pero ¿sabéis lo que es increíble? Si estás atrapado en una situación como esta y no es tu culpa, Dios cava una fosa y ellos se caen en su misma fosa. Ha sido increíble. ¿Y qué hacen ellos cuando se quedan sin argumentos? Atacan al hombre, correcto. Cuando se quedan sin argumentos, atacan al hombre. Me lo hicieron aquí mismo, en esta ciudad, en vuestra universidad. Tenéis dos muy grandes universidades aquí, ¿no? Una se llama como un río y la otra se llama como otro río. Pues la que se llama como un río. Estaba presentando una lección de evolución y el rector se enervó muchísimo. Los alumnos eran de mi parte, así que él empezó a jugar la carta del racismo. Yo soy de África del Sur, así que me dijo, eres un racista. Yo le dije, acabas de quedarte sin argumentos y has capitulado. Te has quedado sin balas y empiezas a hacer acusaciones personales que ni siquiera puedes sostener. Y en el otro caso, ha sido muy interesante en la radio. Cada uno sostenía su opinión. El tema era sobre los productos lácteos. Yo estaba dando respuestas y la gente que estaba llamando por teléfono decía, este hombre tiene la razón. Y los demás dicen tonterías, este hombre tiene la razón. Y se enervaron. Yo me había trasladado a una universidad con estatuto desfavorable, si sabéis cómo es esto. Yo venía de una universidad muy alta a una muy desfavorecida, así que ellos siguieron este camino y ha sido increíble. Increíble. Ellos sacaron el as de la manga. Y dijeron, sí, la única razón por qué dices estas cosas es que vienes de una universidad de segunda mano. Nosotros venimos de una universidad muy superior y por eso lo que dices no tiene sentido. He dicho, esto me encanta porque hoy en día todo lo que se está publicando se está evaluando por los colegas científicos, ¿no? Así que no existen universidades de segunda mano y de primera mano. Pero permitidme haceros una pregunta. Vosotros tuvisteis como profesor y le di su nombre, y el otro nombre, y el otro nombre, unos 5 nombres. Todos trabajan en vuestra universidad, considerados de alto nivel científico, todos ellos profesores, y todos fueron mis alumnos. De hecho, les he preparado para el doctorado. Así que el profesor de segunda mano preparó los profesores de primera mano y como tal vuestros argumentos sí que están muy fuertes. Así que hicieron el ridículo en aquella transmisión. Es increíble cómo Dios abre las puertas. Pero nunca penséis que podéis ir ahí y decir, hoy les voy a machacar. Les voy a enseñar yo quién soy. No es este el camino. Dejad al Señor luchar. Dejad al Señor preparar las cosas. Dejad la verdad que preparan la cosa, no nosotros. ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que no creyeron. No entraron. Algunos tuvieron fe y habían podido entrar, pero todos volvieron al desierto. Solo 2 tuvieron fe. ¿Cuántos tuvieron que volver? Todos. Todos. Incluso Moisés,
Caleb, Josué, todos tuvieron que volver al desierto. Josué, Caleb y Moisés podrían haber dicho, vamos a empezar un movimiento de reforma. Estos tíos son patéticos, vamos a separarnos de ellos. ¿Hicieron eso? No. Eligieron sufrir con el pueblo de Dios. ¿Eran muy amables este pueblo de Dios? No, quisieron matarlos. Les estaban diciendo de todo menos guapos, murmuraban contra ellos. ¿Creéis que en nuestros días no pasa eso? Claro que pasa. El apóstol Pablo afirma claramente que lo experimentado por los israelitas en sus viajes fue registrado para beneficio de los que viven en esta época. Aquellos a quienes ha alcanzado el fin del mundo. No consideramos que nuestros peligros son menores que los de los hebreos, sino mayores. Ellos eran el tipo, nosotros el antitipo. Tenían un grupo de personas con problemas. En cualquier sitio del mundo voy, en cualquier sitio, hay una carta que me precede de algún alto oficial, líder. No permitid a este hombre hablar sobre un mundo fascinante. El Israel moderno sigue con entusiasmo sus pisadas y el desagrado del Señor seguramente descansa sobre ellos. Nosotros repetimos la historia de esa gente. Estamos ya en las fronteras del mundo eterno, escribió ella en 1879. El movimiento adventista podría haber entrado en 1888, pero hubo una tendencia de permanecer acampado a Sinaí. No quisieron entrar. La ley era el centro de nuestra teología. La ley. Estamos salvos por guardar la ley. El mensaje del santuario, la única forma de entrar en Canaán, no fue aplicado. Exactamente lo mismo como los judíos. La ley tiene su posición importante, pero no tiene poder, salvo que la justicia de Cristo esté al lado de la ley, para dar su esplendor a todo el estándar real de la justicia. De manera que la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. El problema no es con la ley, sino nosotros. Creemos que podemos ganar el favor de Dios. Creemos que somos ricos. Ahora lo que queremos presentar es cómo se puede avanzar en la vida divina. Hemos oído muchas excusas. No puedo vivir de acuerdo con esto o aquello. ¿Qué quiere decir con esto o aquello? Quiere decir que se trata de un sacrificio imperfecto que se hizo para la raza caída en el Calvario, que no es suficiente la gracia y el poder que se nos concede para que trabajemos fuera de nuestros propios defectos y tendencias naturales, que no fue completo el Salvador que nos fue dado. Tantos sermones que dicen exactamente esto. Nosotros no podemos guardar la ley. ¿O te refieres a echar oprobio sobre Dios? Tú dices, ha sido el pecado de Adán. Los niños dicen esto. Yo no quise venir en este mundo, es tu culpa. Tú dices, no soy culpable de esto y no soy responsable de su culpabilidad y caída. Aquí tengo todas estas tendencias naturales. Están en mí y yo no tengo la culpa si las manifiesto. ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios? Muy buena pregunta. ¿Por qué fue expulsado Adán de Edén? Por desobediencia. Entonces, ¿cuál es la condición para volver a Edén? Seguro no la desobediencia. De otro modo, Dios no sería coherente, ¿no? Es lógico que no puedo comprender cómo la nueva teología viene con estas ideas. Pero creedme que las propagan. Así que fueron dos señores. Pues no voy a entrar en teologías, en doctrinas, en cuál es la doctrina correcta para ser salvo. Solo estoy interesado en principios. Muchos de nuestros evangelistas y oradores actúan así y dividen. Yo no quiero hacer esto. No voy a decir es preciso hacer esto o hay que creer aquello, pero no es difícil comprender los amplios principios de la justificación. Dos hombres. ¿Será algún antitipo aquí? Eran dos y me vas a decir que no eran perfectos. Caleb y Josué eran, por favor, que tampoco eran perfectos.
Tenían sus errores también. Nadie es perfecto. No hay justo, ni siquiera uno. Pero su mensaje era correcto. Su mensaje era correcto. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios, pero no por nuestro poder, sino por el suyo. Muchos han perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos. Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desválido agente humano. Estaban acampados en Sinaí, exactamente como Israel, acampados ahí. Felices que habrán descubierto la ley, felices con su propia justicia. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Hoy decimos que hemos aceptado este mensaje, pero no lo hemos aceptado porque no lo hemos aplicado al corazón. Ahí es donde está la clave. El mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la justicia de Jesús no ha sido presentada por los adventistas del séptimo día como de igual importancia de que la ley y el evangelio vayan de la mano. No puedo hallar palabras para presentar este tema en toda su plenitud. He presentado un sermón aquí sobre la fe de Jesús. No es suficiente tener fe en Jesús. Necesito la fe de Jesús. La fe que está preparada a ir directamente a la cruz. Se habla de ella, pero no ha sido entendida. No es un error aquí cuando dice la fe de Jesús. Se me ha hecho la pregunta, ¿qué opinas sobre esta luz que estos hombres, Jones y Waggoner, están presentando? ¿Por qué os he presentado los últimos 45 años los incomparables encantos de Cristo? Esto es lo que he estado tratando de presentar ante vuestras mentes. Conforme a la luz que Dios me ha dado, muchos de nosotros vamos a ser separados y dispersados. Tendréis que estar en varios lugares solos. No tendréis ninguna conexión con otras mentes destacadas para reunir fuerzas de ellas. Tendréis que permanecer con vuestro propio Dios de vuestra parte y saber que Él está a vuestro lado. Queremos saber que Él está a nuestro lado hoy, que Él es justo con nosotros cuando nos reunimos en esta casa. Debemos recordar que el Maestro de las reuniones está aquí. Cuando empecé a trabajar como evangelista, trabajaba con este pequeño hombre que conocéis ya, Duplessis. Y luego la conferencia lo envió en el medio de la nada. Y él dijo, no quiero ir, es que estoy trabajando con este hombre, hemos empezado un gran trabajo, es extraordinario. Yo he escrito una carta a la conferencia, la iglesia también escribió una carta, pero se marchó. En el medio de la nada, en el desierto. Con 3 adventistas de más de 90 años, y los 3 querían matarle a él y a cualquiera se había acercado a él. He pensado, qué desperdicio. Pero estuve obligado a trabajar solo, y él también estuvo obligado a trabajar solo. El pastor Gill también está obligado a trabajar solo. Nos esparcieron por todos los lugares, y no podíamos apoyarnos los unos a los otros. No podríamos. Estamos en aprietos, tenemos problemas. Cuando llegamos en tribulación, no puedes encontrar apoyo excepto en Dios, en nadie más. Es una lección. Estamos aquí, sufrimos estas cosas. Sería muy bonito ir de 2 en 2. Alguna vez podemos hacerlo. Es bonito, un sentimiento de alivio. Pero es un lujo que me temo que no nos podemos permitir.
Debéis recordar que el maestro de las asambleas está aquí. Dios no abandona el barco para que un piloto ignorante dirija a cualquier lugar. Él está al timón y nosotros trabajamos bajo órdenes. La gente me pregunta, ¿por qué no hablas esto con los líderes? Yo he hablado. Ellos no hablan. Por buenas razones. Queremos la verdad tal como es en Jesús. No queremos marcharnos de la reunión y si hay una palabra hablada con la cual no podemos estar de acuerdo, esparcirla entre nuestros hermanos y hermanas. No. Poneros de rodillas y rezáis para poder saber cuál es la verdad. Los maestros de la escuela sabática necesitan saber que hay mentes que ellos moldean. Y no es cosa de luz estar ante los alumnos afirmando que tenéis la luz cuando hay quizá error peligroso mezclado con ella. Tenemos que estar seguros que no hablamos tonterías. Tenemos que estar muy seguros. Para que el mundo no siguiera afirmando que los adventistas del séptimo día dicen la ley, pero no predican a Cristo ni creer en Él. Esto es lo que dicen hasta hoy en día, ¿no? La eficacia de la sangre de Cristo tenía que ser presentada al pueblo con poder renovado para que su fe pudiera estar firme en los méritos de esa sangre. Tenemos solo una perfecta fotografía de Dios, y este es Jesucristo, una de las más bonitas declaraciones del espíritu de profecía. Me gusta. A menos que haga un negocio de vida el contemplar al sublime Salvador y por fe aceptar méritos que es su privilegio reclamar, el pecador no puede ser más salvo que Pedro pudo caminar sobre el agua. Ahora es el determinado propósito de Satanás eclipsar la visión de Jesús y conducir al hombre a admirar al hombre y confiar en el hombre y ser educado a esperar ayuda del hombre. Así que tenemos todos estos tutores y entrenadores e instructores para decirnos qué tenemos que creer. Hola, tengo la Biblia y el espíritu de la profecía, así que no necesito algún instructor entrenado, quién sabe dónde en este mundo, que venga y que me diga que tengo que creer. ¿No es así? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Ellen White estuvo para los que predicaron el mensaje de la justificación por la fe como Moisés estuvo para Josué y Caleb. Tenemos un paralelismo. Este es tipo y antitipo. He viajado de un lugar a otro asistiendo a reuniones donde el mensaje de la justicia de Cristo fue predicado. He considerado un privilegio estar al lado de mis hermanos y dar mi testimonio con el mensaje para este tiempo. Y he visto el poder de Dios asistiendo el mensaje donde quiera fue predicado. El mensaje del tercer ángel en verdad. Es de verdad el mensaje del tercer ángel. La justificación por la fe. Si tú aceptas que el carácter de Dios y la ley son la misma cosa, y aceptas que solo por los méritos de Cristo eres salvo, este es el mensaje del tercer ángel. No es tan complicado para comprender. El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, bastante tiempo habéis estado en este monte, marchaos. No sacrificas la ley, predicas el Evangelio eterno que está muy firme, no es lisiado. Tienes la ley, la justicia de Cristo. Si separas una de otra, no tienes nada. Pero en Kadesh Barnea, ellos no pudieron entrar porque quisieron entrar mediante su propio poder y los gigantes eran irresistibles. Este es el problema. Tenemos el mismo problema hasta hoy en día. Para poder resistir al tiempo de angustia debéis conocer a Cristo y apropiaros del don de su justicia, el cual Él imputa al pecador arrepentido, y luego marchar adelante porque así dice Él. 2/3 de los presentes en Minneapolis se opusieron al mensaje. Es increíble. Increíble. Si los que pretenden tener experiencia en las cosas de Dios hubieran cumplido con el deber que se les encomendó, toda la tierra ya habría sido amonestada. Todo el mundo. Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra. Estaríamos en casa. Algunos de nuestros hermanos no están recibiendo el mensaje de Dios sobre este tema.
Ellos parecen estar ansiosos de que ninguno de nuestros ministros se apartara de su anterior forma de enseñar las buenas doctrinas antiguas. Es increíble cómo Satanás consigue involucrar a todos en la teología extrema. O estás en una extrema o te vas en la otra extrema. No hay nunca un equilibrio. O en una parte o en otra. Siempre digo, como un barco angosto. Uno quiere irse en aquella parte y pone un tablón para irse. El barco se inclina y para equilibrar el barco una persona tiene que poner un tablón en otra parte. Y otro lo pone en otra parte otra vez y hasta el final todos están fuera del barco. Hola, ¿no es posible que entremos todos en el barco? ¿Hay algún problema con esto? Al igual que los 10 incrédulos espías centraron su crítica en Moisés, Caleb y Josué, los delegados de Minneapolis hicieron exactamente lo mismo en el antitipo. Criticaron el espíritu de profecía, criticaron a John C. Waggoner. Los que fueron enviados con el mensaje de Dios son solo hombres, pero ¿cuál es el carácter del mensaje que llevan? ¿Os atrevéis a rechazarlo o tratar con ligereza las advertencias solo porque Dios no ha consultado vuestras preferencias? Dios llama a hombres que hablarán y gritarán en voz alta. Dios levanta mensajeros para hacer su trabajo para este tiempo. Tienen demasiado celo, son exagerados, hablan con demasiada seguridad. Déjalo más despacio con el mensaje, no dicen hoy lo mismo. Me gusta este paralelismo. Y el mensaje que trae curación y vida y consuela a muchas almas cansadas y oprimidas es en cierta medida excluido. Cristo ha registrado todos los duros, soberbios, burlones discursos hablados contra sus siervos como contra sí mismo. Muy alentador. En las iglesias se producirá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero, me gusta esta palabra, no afectará a quienes no se hayan humillado ante el Señor y le hayan abierto las puertas de su corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. Esto es lo que necesitamos en la iglesia. Estudiad el espíritu de profecía, estudiad estas cosas, y veréis que esto no es algún cuento de niños. ¿Por qué no hemos de conocer el espíritu de Dios? Dirán, si hemos estado en la obra durante tantos años. Porque no ha respondido a las advertencias y a las súplicas de los mensajes divinos, sino que han dicho persistentemente, yo soy rico y me he enriquecido. Este es nuestro problema. Dice que algunos murmuraron en sus tiendas y no obedecieron la voz del Señor. Creo que nunca seré llamada para estar bajo la dirección del Espíritu Santo como estuve en Minneapolis. Este es un mensaje crucial. Ella menciona a los bereanos, a las atalayas sobre las murallas, y luego tristemente dice, es muy posible que el pastor Jones o Waggoner pueden ser derrocados por las tentaciones del enemigo. Pero si lo fueran, esto no probaría que no habían tenido ningún mensaje de Dios. ¿Veis que es importante? Nosotros decimos que han apostasiado y como tal, puede que se han desanimado y luego han apostasiado. Puede que hay otros culpables también. Esto no les excusa la apostasía porque ellos han apostasiado. Pero si esto sucediera, ¿cuántos tomarían esta posición y entrarían en una ilusión fatal, ya que no están bajo el control del Espíritu de Dios? Caminan en las chispas de su propio fuego y no pueden distinguir entre el fuego que se encendió y la luz que Dios ha dado. El pecado por parte del mensajero de Dios haría a Satanás alegrarse y los que hayan rechazado el mensaje y el mensajero triunfarían, pero no serían en absoluto limpios los hombres que eran culpables de rechazar el mensaje de verdad enviado de Dios. No tenemos ninguna excusa, ninguna excusa. Como pueblo no estamos progresando en espiritualidad a medida que nos acercamos al fin. No nos damos cuenta de la magnitud e importancia de la obra que tenemos por delante. No estamos haciendo ni la 20ª parte de lo que Dios requiere que hagamos. Repetimos la historia. Hemos predicado la ley hasta que nos hemos secado como las colinas de Gilboa. Qué simpática es. Que no tiene ni rocío ni lluvia. Debemos predicar a Cristo en la ley. ¿Qué dice? ¿Cristo?
en la ley. Y habrá en la predicación nutrición y savia que será como alimento para el hambriento rebaño de Dios. Ella cita lo que dijeron los reformadores. Wesley: no puedo vivir sin la ley ningún momento, porque la ley me envía a Cristo. Y no puedo vivir sin Cristo ningún momento, porque Cristo me envía a la ley. ¿No es hermoso? ¡Wow! Es tan rico. Nosotros predicamos hoy, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. ¡Qué error! Donde no existe ley, no hay transgresión. Y si no hay transgresión, no necesitamos la gracia. Así que si estoy bajo la gracia, por necesidad tengo que estar bajo la ley. ¿Es correcto? La gracia sin ley es una idiosincrasia, un oxímoron, una contradicción, no puede existir. Y aún así es la teología principal del mundo alrededor. No es difícil derrocar esta teología. ¿Por qué tenemos que pendular entre dos extremas? Predicad la ley, pero predicad a Cristo en la ley. Es fácil. No debemos confiar en nuestros méritos en absoluto, sino en los méritos de Jesús de Nazaret. Esto es lo que necesitamos. Los hermanos han estado de acuerdo con la luz que Dios ha dado, pero los que estaban conectados con nuestras instituciones, especialmente los de la oficina de Review and Herald de la conferencia, han introducido elementos de duda. ¿Han sido los líderes o el soldado de a pie que ha creado problemas? Los líderes. Ellos introdujeron los elementos de incredulidad. Hubo asentimiento, pero no se hizo ningún cambio especial. Ellos dijeron, claro que creemos, pero no hicieron nada. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. ¿Podemos ver esto? Cuando vemos algunos de los programas que proponen, cuando vemos qué pasa en algunas conferencias, estuve en muchas situaciones. Os voy a contar alguna a medida que avancemos. Satanás va a tener a estos. Cristo no puede aceptar los nombres de los que están satisfechos en su suficiencia propia. No puede estar a favor de un pueblo que no siente necesidad de ayuda, que pretende conocer y poseer todo. Por esto nos lleva en estrechez. Por esto pasamos por tribulaciones y por esto las cosas se van a poner difíciles. Por lo tanto, solo si vais a tener raíces en Él, vais a poder soportar. En 1888 el mundo era preparado para la segunda venida, en todos los detalles. 1888, 50º Congreso, primera sesión, debate la moción de Blair para la ley dominical, para asegurar que la gente disfrute del primer día de la semana, habitualmente llamado Día del Señor, como día de descanso, y promover su observancia como día de adoración. Estuvimos en Kadesh Barnea, estábamos entrando en Canaán. Fue presentada por el senador Blair, ¿ya conocéis su nombre? El 21 de mayo de 1888. Proponía un amendamiento a la Constitución de los Estados Unidos respecto a las instituciones religiosas y escuelas públicas gratuitas. Fascinante. Así que estábamos preparados. Los adventistas serán arrestados en el sur y encadenados porque se negaban a guardar un falso sábado. La Alianza del Día del Señor, ¿en qué año ha sido fundada? En 1888. Ha sido fundada en 1888 y su página web podéis verificar. Otra fecha fascinante. No hay nada equivocado en la teología adventista. Hay algo muy equivocado con los teólogos que no la creen. No hay nada equivocado en la teología adventista. La Alianza del Día del Señor de los Estados Unidos existe para animar a los cristianos a reclamar el sábado, el Día del Señor, como día de espiritualidad y renovación personal, habilitándolos a impactar sus comunidades con el Evangelio. En tiempos de desafío económico como el mundo enfrenta en 2009, la Alianza busca descubrir las verdades bíblicas respecto a cómo los 10 mandamientos combinados con las enseñanzas bíblicas pueden proveer guía para los cristianos. Cosas fascinantes. En la siguiente charla vamos a hablar sobre esto enseguida.
Estamos mezclando la economía con la cristiandad, ¿correcto? Con así llamada cristiandad. Economía. La marca de la bestia es una ley económica o religiosa. Las dos. Las dos. Lo vamos a ver. Cosas fascinantes. ¿Desde cuándo? ¿Qué fecha es? Coincidencia, seguro, ¿no? Yo no creo en coincidencias. Yo creo en providencia. 1888, las sociedades ocultistas enseñan que ha empezado la nueva dispensación. ¿Por qué 1888? Es el último salto. Aceptamos como hecho que después del drama de los cielos, la nueva dispensación que empezó en 1888 habrá llegado a su fin como la antigua, y un Salvador, un gran líder, uno como no ha habido antes, va a nacer o posiblemente ya ha nacido. Y ya estamos. Los maestros venideros. Bueno, que esperen para su maestro. 1888, el mundo estaba preparado. Dwight Moody y Pearson dirigían grandes evangelizaciones. Ellos predicaban y el mundo cristiano era preparado para aceptar o rechazar el mensaje. Se ha organizado el movimiento de los estudiantes voluntarios. Hubo un gran crecimiento del ocultismo. El debate dominical estaba rugiendo. Todo estaba preparado para cumplir la profecía exactamente como está declarada en el libro de Apocalipsis. Pero solo hubo un Josué y un Caleb y un Moisés y nadie más. Fascinante. Luego los reavivamientos se apagaron. Los adeptos de Moody se fueron a dormir. Me gusta Dwight Moody. No estoy muy seguro sobre sus afiliaciones y sus actividades en el marco del ecumenismo, pero él dijo algunas grandes verdades. Uno de mis favoritos es cuando uno de los hermanos oraba sin parar y él dijo: congregación, vamos a cantar el himno número tal hasta que el hermano acaba su oración. Luego leemos Ellen White: la oración pública debe ser corta y al tema. Oh, bonitos tiempos. Las creencias se encuentran al Parlamento Mundial de las Religiones. Justo después de 1888 nace esta organización, este parlamento, y tenemos un crecimiento de los gigantes. Si pensamos que los gigantes fueron grandes entonces, ¿cuán grandes lo son hoy día? ¿Podemos hacer frente al gran movimiento ecuménico? ¿Podemos? Entonces, ¿por qué participamos en él? ¿Por qué pagamos la tasa de membresía? 1893, el Parlamento Mundial de las Religiones en Chicago ha convenido reunir juntas las creencias del mundo por primera vez. Todo esto había empezado en 1844 y hasta ahora se habían organizado, estaban fortificando sus murallas. Sabían que viene Israel y se preparaban. 1893, el primer Parlamento de las Religiones, Schaff impulsaba hacia una unión federal o confederal, el Concilio Federal de las Iglesias, el Concilio Nacional de las Iglesias, todo esto se formaba. 100 años más tarde las cosas ciertamente cambiarán. El Parlamento Mundial de las Religiones actúa plenamente aquí en Melbourne con más de 6,000 participantes, su santidad Dalai Lama y todos los demás, movilizar la opinión pública sobre los valores de las tradiciones religiosas. ¿Dónde está la Biblia? ¿A quién importa la Biblia, no? Vamos a concentrarnos sobre nuestras tradiciones. Algo así como salvación por el baile. 2009, el Parlamento es un contingente con más de 100 seminaristas de los Estados Unidos. La Fundación Henry Luce, todos estos masones, no quiero entrar en conspiraciones, pero hay que saber que estos son masones, ¿vale? Conspiración o no, todo esto es masonería.
Para prepararse para el Parlamento, todos los seminaristas tendrían que hacer cursos locales sobre la diversidad religiosa y la emergencia de la cooperación interreligiosa. Había católicos, rabinos, trinitarianos, la Unión Teológica, Harvard, Yale, Vanderbilt, sin duda la mitad de ellos controlados por los jesuitas. Con el rechazo de la doctrina de la justificación por fe, el adventismo experimenta la más grande apostasía de su corta historia. El Israel moderno rechaza el testimonio del espíritu de profecía exactamente como el Israel literal hizo en Kadesh Barnea. Por eso hombres como el rector de esa universidad pueden decir que no podemos ser dirigidos por una mujer con solo 3 años de escuela. Es como tomar la brújula y tirarlo en el mar, e ir a la deriva, e ir hacia Roma. No fue la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que Él quiso era conducirlo directamente a la tierra de Canaán y establecerlo ahí como pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Hemos hecho lo mismo? Sí. Pero ¿por qué no pudieron entrar a causa de incredulidad? Por no dejar sus malos hábitos, por su apostasía, perecieron en el desierto, y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Asimismo, no fue la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad los separó de Dios. Como se negaron a hacer la obra que Él les había señalado, no vas a predicar el mensaje de los 3 ángeles. No vas a decir que el papado es el anticristo. ¿Creéis que he oído esto en mi vida? De los reyes y reinas en esta iglesia también. En su misericordia para el mundo, Jesús retrasa su venida para que los pecadores tengan una oportunidad de oír la advertencia y de encontrar en Él refugio antes que se desate la ira de Dios. El retraso antitípico, el tiempo de demora, ha sido predicho en la parábola de las vírgenes. Lo sabemos. Cuando Ellen White exhortó que Battle Creek debería trasladarse y transformarse en pequeñas instituciones, los líderes fueron tan perplejos que la embarcaron para Australia, el peor error que habían cometido, porque una poderosa comunidad nació ahí, que al final también aprendió el camino de Kadesh Barnea. ¿Cómo puede el hombre finito llevar la carga de la responsabilidad para este tiempo? Su pueblo ha estado muy por detrás. Las agencias humanas bajo la planificación divina pueden recuperar algo de lo que se perdió debido a que la gente que tuvo una gran luz no tenía la correspondiente piedad, santificación y celo en la elaboración de los planes específicos de Dios. Tenemos problemas. Debido a la insubordinación podemos permanecer en este mundo muchos años más. Escribió ella, al igual que los hijos de Israel. Pasó exactamente esto. Ahora, algo interesante. Hubo demora, pero no hubo disolución. Lo mismo va a pasar ahora. El Señor de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Se cumplirá. Pero hay una demora. Porque el Señor de los ejércitos ha determinado y quién invalidará, y su mano extendida, ¿quién la hará tornar? Mientras todo el mundo esté sumido en tinieblas, habrá luz en toda morada de los santos. Así el propósito de Dios para Israel se cumplirá literalmente. El hombre no puede impedir que se cumpla la voluntad de Dios. Aún en medio de las sombras del mal, los propósitos de Dios han estado avanzando constantemente hacia su realización. Va a pasar. La única pregunta es, ¿cuándo? Primera de Juan 1, de 6 al 11. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. No olvidéis esto, tenemos una lección sobre esto. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hay mucha gente en nuestra iglesia que dice estar en este camino de la perfección sin pecado.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Cosas importantes para los adventistas. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano está en luz, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Podemos tener problemas aquí. Estas cosas necesitan otra presentación. Estas cosas están escritas para nosotros. Se aplican a la iglesia adventista del séptimo día. Algunos dicen, yo no odio a mi hermano, no soy tan malo, pero qué poco comprenden su propio corazón. Tenemos problemas. El Señor va a obrar tal que los hostiles serán separados de los leales y fieles. Así como ellos murieron en el desierto, va a pasar con los adventistas del séptimo día. En Kadesh Barnea ellos rechazaron el liderazgo divino mediante el espíritu de profecía. Igual. Y el Señor me dijo, diles, no subáis ni luchéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis vencidos delante de vuestros enemigos. Pero ellos subieron osadamente, se atrevieron, y los amorreos que habitaban en aquel monte salieron y les dieron una tremenda paliza. Si pensamos que lo podemos hacer nosotros solos, la recibiremos igual. No podemos entrar por nuestros propios medios. Olvidad esto. O entramos junto al pueblo de Dios, o no vamos a entrar nunca jamás. Y estuvisteis en Kadesh por muchos días, de acuerdo a los días que habéis estado allí. Y por un profeta sacó el Señor a Israel. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto su sangre se derramará sobre él. Y su Señor le pagará su oprobio. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hacemos lo mismo. Este es aquel Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta como yo, de entre vuestros hermanos. El paralelismo entre Jesús y Moisés es una historia increíble. Este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba. El mismo Jesús que dirige esta iglesia, dirigió aquella iglesia también, al cual nuestros padres no quisieron obedecer y en sus corazones se volvieron a Egipto. Nosotros hacemos lo mismo. Los testimonios de su Espíritu os llaman la atención a las Escrituras, señalan vuestros defectos de carácter y reprenden vuestros pecados. Por lo tanto, no le hacéis caso. Y para justificar vuestro comportamiento caracterizado por el amor al placer, empezáis a dudar si los testimonios son de Dios. Así que tenemos todas las naciones siguiendo a cualquiera que rechaza el espíritu de profecía y sufren las consecuencias hasta hoy día. Es increíble. La iglesia ha dejado de seguir a Cristo su guía y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Es un hecho, es el espíritu de profecía, no es condenar, es una realidad. Sin embargo, pocos son alarmados o asombrados por su falta de poder espiritual. La duda y aún la incredulidad en los testimonios del Espíritu de Dios le hudan en nuestras iglesias por donde quiera. Este es el problema. No escucharon a Moisés, tampoco escuchan al espíritu de profecía. Este es lo que quiere Satanás. Os voy a decir una historia. Tuve que hacer una evangelización en la ciudad más importante de Alemania. Bueno, ya se me escapó, ¿no? Alemania. ¿A quién importa? Ha sido Alemania. ¿Dónde? En Alemania. Estuve invitado a hacer una campaña. Y he viajado allá. Y me esperaron ahí en el aeropuerto de Berlín. Y tuve que viajar 3 horas con un hombre totalmente desconocido. Y vamos hacia esa pequeña iglesia con unas cuantas personas que casualmente está situada al lado del más grande colegio nuestro. ¿No es interesante? Sí, lo es. Yo no tenía ni la menor idea de nada. Soy totalmente inocente. Podéis preguntar a mi esposa. Ni siquiera un día antes no sabía dónde voy y qué voy a hacer.
No tenía absolutamente ninguna idea. La gente me llama y me pregunta, ¿qué vas a predicar el tal sábado dentro de 3 años y qué himnos quieres? Hola, no lo sé. Así que les digo que me da igual que pongan lo que desean. Yo cambio todo. Lo habéis notado, ¿no? Así hago. Estuve 3 horas con este hombre en el coche. Es una historia interesante. 3 horas. ¿Qué haces cuando estás 3 horas con un desconocido en el coche? Preguntas cosas como ¿de dónde eres? ¿Cómo te has hecho adventista? Cosas así. Ese hombre había sido oficial de alto rango en el régimen comunista. Su trabajo era estar seguro que todo el que intentaba pasar al oeste sea muerto en el acto. Ese era su trabajo. Tenía tanto poder que podía ir regularmente al oeste para reclutar gente para los comunistas. No muchos podían salir, pero él sí. Era alto rango militar, totalmente ateísta. Y eran ocupados con un montón de cosas ocultistas que la gente llaman teorías conspirativas. Me ha contado con qué se ocupaba. Todas estas cosas, hablando con espíritus y todo tipo de cosas. Y en algún día de su vida, en algún lugar, se cruzó con un adventista, pero sin tener la menor idea de lo que significa. Ese hombre le habló muy amable y le dijo que es mal lo que hacen y le dio buenas razones, pero cayeron en algún lugar y las olvidó. Y luego el muro de Berlín cayó y su vida se derrumbó, se colapsó. Por supuesto, los militares del oeste tomaron el poder y el ejército del oeste asimiló todo, así que era aún militar, pero pagado por Alemania del oeste. Cuando recibió la primera nómina, ahí ponía deducción para tasa de iglesia. Porque en este país hacen lo mismo, te roban por todas partes. ¿Cómo se atreven a tasarme para la iglesia cuando yo no creo en esas tonterías? Así que dijo a los oficiales, yo no quiero pagar esta tasa de iglesia. Ellos dijeron, ok, tienes que dimitir de la iglesia. Pues dimito de la iglesia. Y los oficiales rieron y dijeron, tienes que decir cuál iglesia. Y él dijo, no lo sé. ¿Cuál es la mayor iglesia de este país? La iglesia luterana, en el este de Alemania. Así que escribió, dimito de la iglesia luterana. El fin de semana fue a visitar a sus padres y les contó esa tontería y le dijeron, en realidad tú eres católico. Ahora, siendo él alemán, siendo alemán y perfecto, volvió a las autoridades y dijo, he dimitido de una iglesia errónea, ¿podemos corregir y dimitir de la iglesia correcta? Y escribió otra carta de dimisión de la iglesia católica. Y se divirtieron grandemente. Con el tiempo se volvió muy desilusionado, sus ideales se fueron, todos sus planes se disiparon y recordó la conversación con el adventista. Buscó adventistas. No sabía que es una iglesia. Él pensaba que es un club. Así que llegó allí, entró y preguntó si puede ser parte de esa institución. Le dijeron que no está fácil, que tiene que estudiar. Así que empezó a tomar estudios bíblicos. ¿Y qué es lo siguiente? Tienes que bautizarte. Ok, vamos a hacerlo. Así que fue bautizado. No tenía ni idea de lo que significa. Esto pasa allí. Así que ahora era miembro de la iglesia. Y él preguntó, ¿ahora qué hacemos? Nos encontramos el sábado que viene. Así que fue allí los siguientes sábados. Después de un tiempo dijo, perdonadme, pero ¿qué hacemos aquí? Solo nos sentamos aquí sin hacer nada. Vosotros no hacéis nada. No, esto es, vienes aquí, te sientas y... No, es patético, no se puede. Tiene que haber algo mejor para hacer que eso. Y acababan de recibir de vueltas todas las cosas que el gobierno del este había confiscado de todas las iglesias. Les devolvieron los edificios, los almacenes eran llenos con cosas devueltas. Le dijeron que si quiere hacer algo, que venga voluntario para sortear la basura que le habían devuelto.
y guardar o tirar las cosas. Así que empezó a trabajar. Y se topó con un montón de cajas y fue al pastor y preguntó, ¿qué tengo que hacer con estos libros? El hombre miró y dijo, no lo necesitamos, los puede quemar, póngalos en el fuego. Y él dijo, ¿pero son escritas de adventistas? Sí, por adventistas. ¿Y por qué los quemamos? Son anticuados, del siglo pasado, ya no les necesitamos más, no se aplican ya a nuestro tiempo, quémalas. ¿Qué libros eran? Claro, eran los libros de Illinois. Pero le dio pena quemarlos, así que se los llevó a su casa. Y empezó a leer cosas como la gran controversia. Y de repente, esta es una triste historia, porque pasa en la iglesia adventista, ¿no? De repente se dio cuenta, bueno, pero este es el adventismo. Estoy de acuerdo con esto porque tiene sentido, es lógico. Pero obviamente yo soy el último que queda. Así que pensó que él era el último adventista y tenía que empezar a evangelizar el mundo. Pero hubo muchos obstáculos y empezó a ir de un lugar al otro, en el este, de un pueblo a otro, fundando iglesias, y finalmente fundó una allí y otra allá, de los que creían aún estas cosas, así anticuadas como eran. Y finalmente decidieron formar una iglesia propia con los que creían todavía, y esa era aquella pequeña iglesia. E invitaron a este fanático de África a venir y hacer una campaña evangelista. Es inútil decir que los poderosos del colegio de al lado enviaron una nota del nivel más alto, como que no se permitía a ningún estudiante asistir a los encuentros. Nunca hubo mejor publicidad. Así que el lugar se quedó pequeño. Ha sido un encuentro fascinante, en verdad, uno de los más interesantes. Esa gente no dejó nada sin hacer. Una sala bonita, hasta la UPAC Band de la ciudad, con sus pantalones cortos de piel tradicionales. El alcalde estuvo ahí. Todo era preparado, un encuentro increíble, lleno de estudiantes que no deberían asistir, pero estuvieron allí. Y cuando quise empezar, un tipo con mirada salvaje vino hacia mí y me gritó y puso su dedo en mi cara y dijo, ¿vas a predicar el mensaje de los 3 ángeles? Le he mirado y he dicho, bueno, sí. Subió en la plataforma y gritó, ¡salid! Este hombre engaña, va a predicar el mensaje de los 3 ángeles. Es un mensaje maldito, salid. He empezado a orar, Señor, quita a ese hombre de aquí, te ruego. E iba gritando y chillando y salió fuera. Y un pabén cayó y la gente estaba silenciosa. Y dije, el segundo intento, vamos a empezar. Y subí a la escena. Y atrás una mujer hizo una crisis y cayó desmayada. Vinieron los médicos, la atendieron y luego la sacaron. No fue fácil empezar esa campaña. Algo importante ocurría allí. He presentado la campaña después de la cual se me prohibió predicar en aquel país. Así fue. Pero es interesante que cuando me fui a otra localidad, los estudiantes alquilaron autobuses para venir y hablarme en secreto sobre todas las cosas que aprendían que no son de la Biblia o del espíritu de profecía, y lloraban literalmente preguntándome qué hacer debido a que tenían que aprender esas malas cosas. Estoy seguro que algo bueno saldrá de esa drama, ¿no? No puedes hacer nada contra la verdad, solo puedes hacer
algo para la verdad. La iglesia ha dejado de seguir a Cristo, su líder, y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Hemos hablado de los cursos obligatorios que obviamente no son de la Biblia o del espíritu de profecía, sino de Babilonia y Egipto. Esto pasa en nuestras iglesias. Y hay gente que llora y sufre debido a todas estas cosas. Y eran asustados, muy asustados algunos de ellos. Somos tan asustados en tomar posición para la verdad. El Señor designó que el mensaje de advertencia e instrucción presentado por su Espíritu tendrá que ir en todo lugar. Pero la influencia que creció del rechazo de la luz y verdad en Minneapolis tiende a hacer sin efecto la luz que Dios ha dado a su pueblo mediante los testimonios. La gente descarta los testimonios y terminas así de mal. Él pensaba que es el último que queda. ¿No es bonita esta historia? ¿Qué reservas de poder tiene el Señor de Israel para llegar a los que dieron la espalda a sus advertencias y admonestaciones y dijeron que todo lo presentado es solo el producto de Zora White? ¿Qué vais a decir como excusa a Dios en el juicio sobre rechazar las evidencias que Él os dio de su obra? Por sus frutos los conoceréis. Cualesquiera fueran los procedimientos que Dios manifestó por y conmigo en el pasado, no os voy a repetir aquellas cosas. Vosotros sois responsables por las evidencias actuales. Así que la embarcaron para Australia. Yo y mi esposa fuimos en ese subcontinente y hemos visitado, bueno, las antiguas residencias. Están muy cerca de uno de los colegios más grandes de nuestra iglesia también. Hemos entrado y mirábamos y yo tomaba fotos. Después de todo, yo hago presentaciones, ¿no? Hago fotos para las presentaciones sobre el espíritu de profecía. Y vino un hombre y nos miraba, nos siguió por allí. Yo pensaba que solo está cuidando que no robemos algo. Mi esposa miraba unas cosas interesantes. Había unos vestidos de Ellen White que, por cierto, no eran tan de viejecita. Eran un poco mejor de lo que uno podía pensar, ¿comprendéis? Y ella miraba todas estas cosas. Y el hombre vino y preguntó, ¿qué hacéis? Miramos. ¿Por qué? Porque nos interesa. ¿De dónde sois? Le hemos dicho de dónde somos. Era el conservador del museo. Y él preguntó, ¿estás interesado por todas estas cosas? Sí, es fascinante. ¿Y crees? Yo dije, claro que sí. Y se sentó y empezó a llorar. Un hombre viejo llorando como un niño. Tenéis a mi esposa como testigo. Lloraba como un niño. Le hemos preguntado, ¿qué pasa? Es tan bonito que alguien aún cree. Es tan marginada, ellos son tan avergonzados por su nombre que lo evitan por todos los medios posibles. Este es el triste estado de mi iglesia. Vayas donde vayas. En Estados Unidos, o en Europa, o allí en el Pacífico. Donde quiera que vayas. Acabo de venir de Etiopía. Es como volver atrás en la Edad Media. Exactamente el mismo espíritu de incredulidad. ¿Cuándo va a despertar mi iglesia? ¿Cuándo vamos a comprender que donde no hay visión el pueblo perece? Mas el que guarda la ley es feliz. Se me ha instruido a decir a nuestras iglesias, estudiad los testimonios. Ellos fueron escritos para amonestarnos y animarnos a nosotros, sobre los cuales ha venido el fin del mundo. Si el pueblo de Dios no estudia estos mensajes, que se les envían de vez en cuando, son culpables de rechazar la luz. Y quiero reiterar que no digo mis historias para atacar a mi iglesia. Solo quiero resaltar la situación e implorar a la gente mirar el paralelismo y comprender que estamos repitiendo la historia de Israel tan exactamente como si fuéramos ellos. Y si
Y si no volvemos a estar en armonía con su palabra y creer cada palabra, tanto en que aunque un profeta dirá algo tan estúpido y ridículo como, si queréis que caigan los muros de Jericó, tomad una trompeta, das 7 vueltas y sonad y caerá. Quiero decir que cualquier persona normal dirá, tú estás perdido, ¿correcto? Pero ellos lo hicieron. ¿Y qué pasó? Cayeron. Y lo mismo podemos experimentar nosotros, porque vamos a entrar por fe y no por obras. Dios nos bendiga mientras contemplamos estas cosas. Amén.